Bien, mis queridos hermanos, amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Y estamos siguiendo todavía estas maravillosas conferencias de el reformador Martín Lutero, que nos abren los ojos y el entendimiento a la epístola de los Gálatas, una epístola poco estudiada, muy controvertida, pero es increíblemente consoladora para aquel que quiere tener fe en Cristo. Estuvimos hablando la vez pasada cómo el apóstol envía un fuerte reproche a los Gálatas por guardar el sábado, los días, los meses, los años, las ceremonias, los tiempos. Porque, como vamos a ver, él reprocha a los hipócritas por haber caído de la gracia y también a los que todavía no se han aferrado a la gracia. Fíjense ustedes que todos aquellos que vuelven a la defensa de la ley son los que han caído de la gracia. Ambos, dice Lutero, abusan la ley, pues procuran ser justificados por ella. Se ejercitan y se agotan día y noche en sus obras. Ese fue el testimonio de Pablo. Porque yo les doy testimonio, dijo él, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y estamos hablando acá de la ciencia del Evangelio. La ciencia del Evangelio es muy sencilla, porque se estudia un solo objeto, y ese es Cristo. De tal modo que cuando se vuelve a la ley, se aparta de Cristo. Los hipócritas quisieran convencernos que Cristo y la ley son la misma cosa. Eso es algo que yo no podía comprender cuando estaba en el adventismo, porque se me quería convencer, y lo veía en los escritos de White, que estar en Cristo es estar en la ley. Pero es parte de ese discurso confuso. Es un discurso que lidera el camino hacia la neurosis, hacia quebrantos nerviosos espirituales. Porque una cosa es ley y otra cosa es gracia. Pero el adventismo nos trata de convencer que la ley y la gracia son la misma cosa. Eso no es nada más que catolicismo romano, porque esa doctrina enseña que Dios, por medio de su Espíritu, infunde gracia al corazón del creyente, pero esa gracia no es para creer, sino es para obrar, y obrar obediencia a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de la Iglesia, a los mandamientos del Papa. Pues igualmente en la Iglesia Adventista se enseña que Dios, por medio de su Espíritu Santo, imparte gracia para que uno sea santificado. ¿Y cómo se santifica uno? Por medio de la obediencia a la ley. Y Cristo y la cruz quedan a un lado. De hecho, ellos quedan crucificados nuevamente. Así que ellos tienen un celo de Dios, pero no conforme a la ciencia que Dios ha establecido, la ciencia que tiene como fundamento Cristo, sino que ellos sustituyen a Cristo
con la ley y después llaman a la ley Cristo. Bueno, ellos desconocieron la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia que encontramos nosotros en Jesús. Estos fulanos esperan ser fortalecidos y enriquecidos por la ley. Ellos creen que pueden contraponer su poder y riqueza, los cuales piensan consiguieron por la justicia de la ley, contra la ira y el juicio de Dios. Así piensan que pueden apaciguar a Dios y ser salvos por la ley. Fíjense ustedes este concepto de apaciguar a Dios. Ese concepto de apaciguar a Dios pertenece al legalismo, no importa qué nombre tenga. Aquí Lutero no se declara seguidor de esa doctrina que piensa que con el sacrificio humano, sea nuestro sacrificio propio por medio de obras que tengamos que hacer, o por el mismo sacrificio de Cristo, estamos aplacando la ira de Dios. Lutero no se suscribe a este concepto. En algunos lugares pareciera que sí, pero en la mayor parte Lutero pareciera suscribirse a ese concepto que se llama Cristo el victorioso, Christus Victor, que es un concepto de la obra de Cristo en la cruz, de la obra de Cristo en su ministerio diario, por el cual Cristo venció todo mal, comenzando con la enfermedad, como dice Isaías 53. Y en una conferencia posterior yo voy a hablar acerca de Isaías 53, el siervo sufriente, y esta doctrina de la sustitución penal. Pero por ahora nos quedamos con este hecho que esa doctrina de la sustitución penal pertenece al concepto del legalismo. No pertenece al concepto de la gracia, aunque pareciera y lo quieren incluir en la gracia. De eso hablaremos un poco más adelante. Así piensan que pueden apaciguar a Dios y ser salvos por la ley. Pero en este aspecto afirmamos que la ley es un rudimento débil y pordiosero. Por tanto, es imposible que la ley pueda aconsejarte o servirte de auxilio alguno. ¿Por qué lo llama pordiosero? Es que Lutero, como buen pastor y teólogo, y yo pongo a lo de pastor primero, porque él, a pesar de todas sus obras, escribiendo y predicando y viajando, él seguía visitando a sus feligreses y los conocía. Y conocía lo que los feligreses le decían de su experiencia espiritual. Y lo que le decían es que es imposible satisfacer las demandas de la ley. Y bueno, en la teología, Lutero, entonces, yendo aquí a Gálatas 4, él ve que la ley es un rudimento pordiosero. ¿Por qué? Porque la ley siempre está pidiendo más y más, un poquito más, por favor. Dame un poquito más de tus ofrendas, dame un poquito más de tu tiempo, dame un poquito más de tus oraciones, dame un poquito más de tus alabanzas, dame un poquito más de tu dieta.
Por eso es que la ley es un elemento, un rudimento débil y pordiosero. La ley nunca llena tus manos con la gracia de Dios. La ley jamás te da ni el mínimo tesoro de la gracia de Dios para el perdón de tus pecados. La ley siempre te exige, a menos que tú hagas esto y esto y esto por mí, no tendrás perdón de Dios, más bien tendrás su ira. Y por eso volvemos a este hecho de que la ley promueve, aquel que se fija en la ley, promueve ese concepto de apaciguar a Dios. Bueno, los que quisieran ampliar su retórica tendrían que desplegarse a las palabras activa, pasiva o neutra. Oye, Lutero, ¿qué estás diciendo aquí con el uso de todas estas palabras? Y me imagino que los ojos de los seminaristas que estaban escuchando también se le abrieron. Activa. La ley es un rudimento débil y pordiosero, porque debilita a sus seguidores y los convierte en harapientos. Eso es mucha verdad, porque activamente la ley, como dijimos ahorita mismo, siempre te está pidiendo más y más. Y eso debilita, eso no fortalece. Todos los requisitos que tú escuchas del púlpito, sean requisitos para andar en oración, para andar compartiendo la fe. Todo eso está envuelto en debilitar al creyente y en muchos casos volverlo harapiento. Es decir, le exige su dinero, le exige sus bienes, de tal modo que muchas personas, en este caso, salen de la iglesia adventista porque ya no pueden económicamente seguir siendo adventistas. Primeramente, tienen muchos de ellos que dejar sus trabajos porque se les exige trabajar en sábado, y estos días cuán difícil es conseguir otro trabajo. Pero se les dice, Dios te va a bendecir si dejas de trabajar el sábado. Y encima de eso, entonces, cualquier otro centavito que puedan conseguir, se les sigue exigiendo el diezmo y las ofrendas y cuanta cosa los deja harapientos. Pasiva, porque la ley no tiene ni poder ni riquezas para entregar ni producir justicia. Eso es lo que acabamos de decir. Neutra, porque su naturaleza no es nada más que pura debilidad y penuria. ¿Cómo pues puede fortalecer y enriquecer a los que antes ya eran debiluchos y harapientos? Por tanto, procurar ser justificados por la ley es como si alguien ya débil y pobre buscara superar su propia debilidad y pobreza con un mal peor que lo destruyera totalmente. Es como si alguien cae víctima de una plaga fatal buscara remedio infectándose con una peor. Fíjense ustedes, yo caí aquí víctima a la mala ortografía. Afortunadamente, este documento fue entregado a especialistas en gramática para revisarlo. Yo estoy seguro que ellos encontraron ese horror, porque toda palabra esdrújula lleva tilde. Bueno, o también si un leproso viniera para quitarle la lepra al otro, o si un pordiosero procurara enriquecer al otro mendigo.
Aquí, como dice el proverbio, uno es el que ordeña al chivo y otro es el que sostiene el colador. ¡Qué risa! Los dichos alemanes que había en aquel tiempo, ¿no? Porque aquí Lutero acude a un dicho alemán que muestra la futilidad de hacer cosas inútiles, ¿no? Porque ordeñar a un chivo no te va a dar ni una gota de leche. Y aún peor, el recipiente para recogerlo no es un envase, sino es un colador. Así que es totalmente una futilidad, una pérdida de tiempo. Y así somos cuando dejamos la gracia y nos volvemos a la ley. Nos despoja de fuerzas. Yo quiero hablar de un problemita, ¿no? Que he visto en los hermanos que me ponen comentarios en YouTube en respuesta a estos videos. Como ustedes me han escuchado decir, la ley tiene un propósito y ese propósito es demostrar que somos nada más que pecadores. Es un propósito como en contra de la lógica, porque la ley te dice, dame más santidad. Y tú procuras darle más santidad. Dame más santidad de pensamientos, dame más santidad en tus emociones, dame más santidad en tus obras, dame más obediencia. Y la persona ve su pecado, ve sus sentimientos, ve su corazón, ve todo lo que hay allí, ve toda su ira, su enojo, su avaricia, su codicia, sus deseos impuros. Ve todo eso. Y todo eso se lo muestra la ley. La ley le dice, mira quién eres, porque tú tratas de satisfacerme, pero mira todo lo que hay en ti. Entonces, estos comentarios que me ponen acá, claro, son la minoría, pero en muchos de estos comentarios, que me imagino yo son de ancianos o pastores adventistas del séptimo día, y yo les digo, ese es mi punto de referencia, que yo fui adventista por muchos años y pastor y maestro de teología, hasta que el Señor me trajo acá al Evangelio. Ninguno de ellos dice, gracias a la ley me vi pecador, un pecador rematado, un pecador que no podía satisfacer las demandas de la ley, y me fui a Cristo para que me justificara. Me fui a Cristo para que me sanara. Me fui a Cristo para que me aceptara. Porque Él no apaga esa mechita humeante, ni quebranta esa ramita que ya está débil. Y entonces me he ido a Cristo para recibir el perdón de los pecados. Yo le agradezco a la ley, porque trabajó conmigo hasta que no tuve otra que llevarme a Cristo. Ese testimonio no lo colocan aquí los que defienden la ley. Más bien lo que colocan son declaraciones
que debemos guardar la ley, que es un absoluto. Y entonces lanzan reproches camuflados a este servidor por enseñar lo contrario. Y tanto así que yo me pongo a pensar que ellos son grandes guardadores de la ley, y bien, no me toca otra que decirles: siga guardando la ley, hermano, sencillamente que tiene que guardarla a la perfección, sin un pensamiento impuro, sin una emoción de enojo contra el prójimo ni contra este servidor. Siga guardando la ley, seguramente usted será la excepción que podrá guardar la ley a la perfección, y usted será justificado sin la sangre de Cristo. Porque eso es lo que buscan. Ellos buscan justificarse mediante su obediencia a la ley. Y que cuando dicen la obediencia a la ley, ellos solamente están pensando en la obediencia del sábado. Pero siga guardando el sábado, siga justificándose por medio de la ley, a ver cómo le va. No queda otra. Hay que seguir animándolos en esa función de la ley, o animando a la ley a que trabaje en ellos, hasta que por ellos mismos se den cuenta de que no les queda otra que apartarse de la ley y refugiarse en Cristo. Porque la ley es un rudimento débil y pordiosero. Dice Lutero: este es un perfecto ejemplo de una tapinosis. Uy, ¿qué es una tapinosis? Una tapinosis es una figura retórica, es una figura del arte de la retórica, en que se rebaja el valor de algún objeto o de alguna persona, se va rebajando y se muestra que no es todo lo que es. Bien, Pablo se burla de los que trabajan por ser justificados por la ley, porque su esfuerzo no hace nada más que volverlos cada día más débiles y empobrecidos. De hecho, ellos mismos ya son débiles y pordioseros, es decir, por naturaleza ya son hijos de ira, sujetos a la muerte y a la eterna condenación. Debo hacer aquí un paréntesis. Sí he recibido mensajes, y seguramente algunos de ustedes los han leído, de hermanos y hermanas que dicen: usted tiene razón, pastor. No es que yo tenga la razón, sino que la Escritura tiene la razón. Que yo ya no pude. Ya yo no pude con las demandas de la iglesia, de todo lo que ellos me decían que tenía que hacer. Y he encontrado en Cristo y en su gracia, he encontrado paz y consuelo para mi alma. Así que muchas gracias por esos comentarios, y sigan poniéndolos porque son de ánimo para otros. Muchas personas mientras están escuchando el video se distraen y van leyendo los comentarios. Así que si no leen si no escuchan el mensaje en el video, al menos pueden ir escuchando y leyendo el mensaje en lo que usted puede escribir de su propio testimonio. Es decir, por naturaleza ya son hijos de ira, sujetos a la muerte y a la eterna condenación. Fíjense ustedes aquí que Lutero usa esta frase, la eterna condenación. Yo no la reprocho. Es una frase que en ciertas traducciones de la Biblia se encuentra, hay frases parecidas, y muestra que hay una realidad de pérdida en vivir bajo
la ley. Y cuando hablamos de algo eterno, lo único que es eterno es la gracia y la misericordia de Dios. La condenación misma es condenada por el amor de Dios. Y aunque hablemos de eterna condenación, la condenación queda condenada a terminar. Todos seremos reconciliados en Cristo. Y este es un tema para otro video, pero yo quería detenerme allí cuando dice sujetos a la muerte y a la eterna condenación, porque es algo que Cristo venció, como el Christus Victor, el Cristo victorioso. Él venció la muerte con su resurrección. Él venció la eterna condenación con la vida eterna, la cual da gratuitamente al pecador. Bueno, aún así se aferran solamente a la debilidad y pobreza, esperando que éstas los fortalezcan y los llenen de riquezas. Por tanto, todos los que caen de la promesa caen a la ley, de la fe caen a las obras. No hacen nada más sino imponerse una carga más pesada, cuando ya están debiluchos y tambaleando. Para comenzar, ya no pueden llevar el peso encima. Y luego con sus esfuerzos se debilitan 10 veces más. Al final se lanzan a la desesperación, a menos que Cristo venga y los ponga en libertad. Y yo no dejo de dar gracias al Señor, que Él ha tenido misericordia de este servidor. Y sí, yo soy uno de esos que da el testimonio. Ustedes no saben todo el sufrimiento emocional, psicológico, mental que yo padecí. Cada segundo tratando de mantener mis pensamientos fijados y centrados en Cristo, en las cosas celestiales. Y por ahí venía la naturaleza pecaminosa y me distraía con un pensamiento o algo que pasaba y me distraía, ponía malos pensamientos en mí. ¿Y cuánto entonces me castigaba mentalmente por haber perdido la salvación? Gracias al Señor, que esa era la ley obrando hasta que me debilitó al punto que ya yo no podía más sino decir como Pedro: sálvame, Señor, que perezco. Y es por eso que hoy junto con ustedes yo me aferro a esa gran declaración del Señor a los pecadores cuando les decía: tus pecados han sido perdonados.